Grabando. Muy bien. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos terminando la semana, así que un poquito más de energía, una horita y media más por delante. Vamos a arrancar con JavaScript el día de hoy. Me gustaría una encuestita rapidito por el negativo. ¿Quién nunca vio JavaScript? Yo nunca vi. Ayuda con el TP, dicen por ahí. Bien. Nunca Error. he visto JavaScript. Nunca. Muy bien. Nunca JavaScript. Perfecto. Hice algún cursito y algún curso así de código fácil y eso, pero muy básico nada más. ¿Algoritmos? ¿Alguno que se haya quemado el cerebro con algoritmos? No sé, búsqueda, árboles, grafos, ese tipo de cosas. Sí. ¿Sí? No. Sí, algo ¿Sí? del árbol, búsquedas. Bueno, Sí, Yo vi algo, pero no me quemé Una la cabeza. dicotómica, por ejemplo. te quemas en la cabeza. Está bien. A estructura de ver, datos, sí. Yo no seguía Una grafos ni dicotómica, árboles, pero ¿a eso te referís? sí, básicamente si tengo algo para buscar, y tengo que ir a buscar hasta que lo encuentre, y si no lo encontré, bueno, informar algo, tengo que usar, no sé, un vector, ¿sí? A ver, Algo abstracto, básicamente. sí, ¿por qué le digo esto? Algoritmos, Porque, recursividad. bueno, con lo que me acaban de decir tengo el que no tiene idea, que no está mal, ni está bien, simplemente que es una instancia distinta de aprendizaje, y el que ya vio árboles. Fíjense la diferencia que hay, ¿no? Hay que no vamos a ver árboles nosotros, pero tenemos que subir el nivel de los que no conocen al punto tal de decir, bueno, sé programar en JavaScript. O sea que, con esto que quiero decir, aquel que ya viene con nociones, les voy a pedir que tengan un poco de paciencia porque saben que aprender a programar no es fácil y aprender algoritmos tampoco, porque eso implica horas y son materias que en la facultad se dan en un cuatrimestre, por ejemplo, introducción a la programación o programación uno, que ni siquiera algunos ven código, es todo pseudocódigo, para formar la cabeza. Después viene programación uno 2 3 talleres, etcétera, ¿no? Para ir formando el cerebro y pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser imposible que ustedes en un curso como este salgan siendo ingenieros programadores. Sí es cierto que si ustedes le dedican el tiempo suficiente van a entender las bases. Van a poder leer un problema, van a poder plantear ese problema, decir, bueno, por acá tengo que ir por este camino, acá uso un while, acá uso un for, esto es un vector, esto es un, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros vamos a tratar de apuntar JavaScript al lado de arrancamos con eventos. ¿Por qué? Porque me parece que en este punto ya venimos con lo visual, botones, CSS, cositas lindas, y le metemos ahí un botoncito para empezar a darle dinamismo, por ejemplo, en HTML. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Y después vamos a ir metiendo los conceptos. No vamos a arrancar con la parte oscura, que es consola y JavaScript, y no veo nada de interacción, entonces vamos a ir por el lado inverso. Vamos a ir con el dinamismo, agarramos un elemento, le metemos JavaScript, vemos cómo lo capturamos, lo voy contando, no hace falta que se imaginen ya cómo va a ser, pero vamos a agarrar ese elemento, lo vamos a capturar su valor, vamos a hacer algunas condiciones internamente, vamos a poder evaluar, hacer algo, meterlo en algún lugar, crear algún objeto, hacer una función que haga tal cosa, que valide. La idea es terminar todo este punto y llegar a la última instancia de decir, bueno, consumo en el sentido de voy a preguntarle a un API una información, un API externo, y que lo pueda dibujar en JavaScript la información. O sea, eso va a implicar, mi objetivo es que lleguemos a ver un fetch, por ejemplo, a un API REST, capturar su data y dibujarlo en HTML. Eso va a implicar que tenemos que saber variables, funciones, todo ese tipo de cosas. Eso es para que Buenísimo. tengan ustedes el panorama donde vamos a ir. ¿Ah? Ahora, como le digo siempre, no esperen definiciones de manuales, porque yo me doy cuenta con los años que eso ayuda mucho cuando tenés que ir a la facultad para una materia que te piden el concepto tal cual. No digo que está mal, al contrario. Todos pudieran ir a la facultad y hacer la universidad sería grandioso, pero bueno, la realidad es que estos cursos ayudan un montón, a mí inclusive como instructor y a ustedes como alumno. Así que, sin más, vamos a arrancar. Yo les voy a compartir pantalla, creo que ya están viendo, de hecho. Nos quedamos en el index, la clase anterior, donde estábamos trabajando con desplegar, ¿no?, un branch
imagino que eso ya está cocinado. ¿Sí? Lo que es Git ya no voy a repetir, salvo que alguno me diga, mira, me dio un error así, así. Pero la idea es que le dedicamos casi 3 clases a Git, es un montón. Y vimos los conceptos suficientes de Git como para que ustedes solitos puedan caminar también. Bien. Bueno, ahí levanto el index en donde nos quedamos. Acá. ¿Por qué? Porque mi intención es la siguiente. Esto está muy lindo, ¿no? Pero vamos a... Voy a meter un botoncito acá. A ver. Hay demasiado código, así que para hacerlo sencillo, en mi caso voy a agarrar el mismo index que tenía y lo voy a limpiar un poquitito. Voy a dejar solo un botón para empezar a trabajar con los conceptos básicos. Así que si ustedes quieren hacer lo mismo, si no se queda en un archivo distinto y listo. Voy a dejar solamente un botón, está por acá. Ahí. Todo lo demás lo voy a borrar. Todo, todo. Bien, ahí tenemos un botón. Hacemos clic, no hace nada. Perfecto. Por si alguno tiene ganas de ir, por ejemplo, le dejo el code acá. Ahí. Perfecto. Entonces, arranquemos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos trabajado CSS en su momento con las 3 formas de incluir un CSS que eran la interna, la forma inline y la forma externa? Entonces vamos a hacer una analogía con CSS para entenderlo. Con el título 3544. Bueno, los que nunca vieron el JavaScript, no se asusten. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con HTML, ¿sí? Donde agarramos toda la estructura del elemento. Y en un punto vimos CSS y vimos 3 formas de incorporar esto a nuestra... 3 formas distintas, ¿no? de agregar CSS, que eran la forma inline, usando el atributo style. Vimos la forma interna, usando la etiqueta style. Y vimos la forma externa, usando el link. ¿Sí? Sencillo, ninguna magia extraña. Ahora, con JavaScript pasa algo similar. Vamos a ver cómo se incluye. Pues tenemos que arrancar viendo qué es JavaScript, viendo sus propiedades, sus características y todo lo demás, pero para entender, vamos a ir por este lado. Podemos usar también en forma inline JavaScript, que quiere decir que puedo ponerlo así. Generalmente se pone de esta manera. Va a ser un igual y entre comillas algo. ¿Sí? Algo de JavaScript. Vamos a ver después qué. Generalmente va a ser así. Un igual y algo entre comillas. Vamos a tener una forma del estilo tipo style con la etiqueta script. Y vamos a tener una forma también externa o la forma tercera, como hemos visto en el CSS, incluyendo la ubicación de ese archivo. Entonces, más o menos para entender, si entendimos cómo funcionaba CSS, vamos a entender de alguna manera cómo se incluyen las cosas en JavaScript. No tiene mucha más. Ahora bien, ¿qué es JavaScript? ¿Sí? ¿Qué es JavaScript? Bueno, definiciones va a haber, depende de dónde arranquemos. Yo siempre voy a Mozilla, que es un poquito el manual de referencia. Y acá dice, ¿no? Es un lenguaje de programación, ¿sí? O de secuencia de comandos que permite implementar funciones complejas y demás. O sea, en resumen, es un lenguaje de programación. ¿Sí?
Los lenguajes de programación es como el lenguaje humano, tienen sus reglas. ¿Sí? Las reglas son las formas en las cuales yo debo escribir algo para que la máquina lo entienda. Entonces, es un lenguaje de programación. Arranquemos con eso. ¿Qué es? Ahora, puede ser interpretado o compilado, depende de cómo lo hagamos, pero entonces no. Porque para nosotros en este curso lo vamos a ver solamente de manera interpretada. Ahora, tiene reglas, como todo lenguaje. ¿Sí? Esas reglas las llamamos la sintaxis, por ejemplo. ¿Sí? La sintaxis es la forma en la cual yo debo escribir las cosas. ¿Sí? No es lo mismo decir soy yo, hola, Carlos, que decir hola, yo soy Carlos. ¿No? Esto no pasa nada en el lenguaje humano, no pasa nada, lo entendemos, está todo bien. En el lenguaje JavaScript o cualquier lenguaje tiene que estar en esta forma, digamos, tiene que seguir una secuencia correcta para poder que signifique algo para la computadora. Entonces en JavaScript, por ejemplo, esto sería simplemente decirle así. Así, ¿no? Hola, por ejemplo. ¿Sí? Esto es algo válido en JavaScript. Esto muestra un mensaje. Lo que es válido es esta parte. ¿Sí? Esto es un mensaje arbitrario. Nosotros en el lenguaje humano podemos decir, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4. En JavaScript nosotros necesitamos definir qué es 2, qué es este otro 2 y qué es este otro que está acá. Necesitamos variables para poder trabajar en JavaScript. No podemos hacerlo si no tenemos variables. Ahora vamos a meternos en esto. En el lenguaje humano nosotros podemos decir, no sé, repetir 100 veces algo. ¿Okay? En JavaScript o en cualquier lenguaje estos se llaman ciclos. ¿Sí? Las repeticiones se llaman ciclos. ¿Qué más tenemos? Tenemos toma de decisiones. ¿Sí? Nosotros en el mundo, ¿qué hacemos? Vamos caminando, camino para acá, camino para allá. ¿Sí? Persona, caminando, en un momento llega y dice, ¿qué hago? Dilema existencial. Pregunta, ¿voy para el lado A o voy para el lado B? Eso, en un lenguaje de programación cualquiera, ¿sí? Se denomina bifurcación o el famoso if, una pregunta. ¿Sí? Entonces, este tipo de escenarios, aparte engloba algo que se llama... esperen que cargue, no sé qué pasó. Este tipo de escenarios implica que acá hay una decisión sobre algo que tiene que ser o verdadero. Escuchan a mi hijo gritar, está verdadero o falso, que es un tipo de dato que la mayoría de los lenguajes los maneja, que se llama boolean o booleano. Entonces, recapitulando, ¿sí? Es un lenguaje de programación que tiene sus reglas, ¿sí? Que hay que definir variables, que cuenta con ciclos. Y después tiene bifurcaciones o caminos para tomar, que son las bifurcaciones condicionales, if, estructuras de decisión, como lo quieran ver, ¿sí? Son todos sinónimos. Después, ¿qué más vamos a poder hacer con JavaScript? Vamos a poder darle, el principal, digamos, objetivo en nuestro curso va a ser darle dinamismo a HTML. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro HTML, hasta el punto en el cual nosotros estamos trabajando, es solamente estático y con pinceladas de colores lindos con Bootstrap o CSS, lo que vimos, pero no podemos hacer nada. Ahora, si yo, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, hacer un formulario, ¿sí? En mi HTML y quiero tener una cajita de texto y otra cajita de texto y tener un botón y después hacer algo con estas cosas, validaciones de formato, de lo que sea, por ejemplo, bueno, para validar cosas necesito JavaScript. ¿Sí? Si yo quiero consumir información, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener una página web cualquiera y en algún lugar del mundo generalmente hay lo que se llaman los famosos API REST, no sé si alguien lo escucharon, o simplemente APIs.
porque pueden ser de muchas cosas diferentes. Donde en principio es información. Siempre es eso, es información o recursos, se lo denomina de esta manera. Entonces mi web puede llegar a necesitar información de acá y que ese recurso venga para este lado. Entonces esto implica hacer comunicaciones, son peticiones. ¿Sí? Famosas peticiones HTTP, que después la vamos a ver también. Bien, entonces esto es un poquito el panorama de JavaScript. Hasta ahí. A llegar hasta este punto. Vamos a hacer peticiones a un recurso y con esa información vamos a poder dibujar información en nuestro HTML. Por ejemplo, no sé, algunas tarjetas, podemos dibujar diferentes tipos de cositas en base a una información que vuelve de acá. ¿Bien? Pero vamos a arrancar por el principio. Simplemente era una intro. ¿Preguntas, dudas hasta acá, chicos? No dije nada del otro mundo, súper resumido, sin dar demasiados detalles. Bien. Bueno, voy a levantar mi paginita y les voy a pedir a todos que hagan algo similar a esto. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a arrancar con lo más fácil que es, quiero hacer un clic y quiero que me aparezca una alerta para empezar a darle dinamismo. Entonces, vamos a hacer así. Este es nuestro botón. ¿Qué era esto, chicos? El type del botón. ¿Qué es type de este botón? Un atributo. Exactamente. ¿Qué es class? Un atributo. Otro. ¿Bien? Lo que iba a Ahora, hacer el botón, en este caso, enviar información a otro lado. claro, exactamente. Pero class como distintivo es un atributo del botón. Type es un atributo del botón. Podría tener un ID, que también es un atributo del botón, ¿no? Todo esto son atributos, atributos, atributos. ¿Y estos son qué cosa? Sus valores. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la etiqueta button ID con un valor 1. Type con el valor submit. Class con el valor btn primary. Nosotros ya somos máster en CSS y sabemos que estos son dos clases dadas a este botón. Pero además, acá es donde entra a jugar JavaScript en el partido. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un clic sobre esto y que haga algo? Hoy por hoy no tenemos forma de hacer nada porque con CSS no podemos y con HTML tampoco. Entonces aparece esto. Un evento que se llama onClick. Entonces, los tags HTML tienen eventos. ¿Sí? Los tags HTML tienen eventos. Esos eventos disparan algo de JavaScript. ¿Algo como qué? Algo tan sencillo como una alerta, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué es un alert? Sí, Felipe, decime, ¿cómo estás? Perdón, no escuché bien. ¿Qué era un on-click? Ahí voy. ¿Se acuerdan que nosotros, mira Felipe, que nosotros teníamos un elemento CSS que cuando le pasábamos el mouse por encima podíamos hacer algo que era el hover? ¿Sí? Sí, cuando no lo cliqueas, pero lo pasás por arriba del botón. Bien. Imagínate eso mismo con el onClick. El onClick es cuando apretás el botón, va a pasar algo que se va a disparar con JavaScript. Dale, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando haces onClick, quiero que aparezca un mensaje de alerta que diga el famoso Hola Mundo JS. Aprieten el botón y díganme qué ven. Sale un desplegable que dice Hola Mundo. Sale el famoso alerta, ¿no? Dice Hola Mundo JS. Nada más. Entonces,
tratemos de entender qué fue lo que pasó. Voy a sacar un pequeño recorte. Así. Nuevo, acá. Voy a sacar esta partecita así. Ahí. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, recuerden que el HTML se lee de arriba hacia abajo, ¿no? Así. O sea, arranca a verse desde acá. Ahí. Y se lee mirando para abajo. Entonces, dibujó todo el HTML. Y esto que está acá, onClick es un atributo, dijimos. ¿De quién? De este botón. Lo que está entre comillas, desde la A hasta este paréntesis, ¿bien? Esto es JavaScript. Que en este caso, ¿qué termina siendo? Bien. Vamos a cambiar el color. Azul. Alert es una función nativa de JavaScript. Como es una función nativa de JavaScript, ya viene de fábrica, yo no tengo que hacer nada. Básicamente está predefinido. ¿Qué es lo que hace? Lo que ustedes vieron acá en pantalla. Básicamente, cuando lo aprieto, me aparece este alerta. Que si ustedes ven, no lo pueden mover, no lo pueden hacer nada, pueden solamente aceptar. Ese es el comportamiento por defecto que tiene. Y lo que está entre comillas, es el argumento, parámetro, valor, como lo quieran ver, es el valor, qué difícil que se escribió en esto, ¿eh? Valor de la función. ¿Ah? Entonces acá me voy a quedar un segundito y voy a hacer un rewind de cuando íbamos a la escuela secundaria. ¿Se acuerdan que ustedes podían hacer y igual a 2x? Sencillo está, ¿no? ¿Qué es esto? Una función lineal. Entonces, si yo a x le digo que vale 1, ¿cuánto vale y? Bastante sencillo, ¿no? Y 1. hice mal esta parte. Es muy difícil borrar, así que esto va a valer 2, ¿no? 1, x vale 1, 2. 2 Uy. por 2 por 1, 2. Si x vale 2, entonces esto va a valer 4. Si x vale 3, esto va a valer 6, etc. Entonces, si yo me pongo a pensar en esto, como una función, esto sería f de x igual a f de, ¿sí? 2x. ¿Está? Entonces, esto tiene una salida. ¿Cuál es la salida? Es un valor numérico. Es un número de esta la salida, ¿no? Bueno, la salida de la alerta es lo que ustedes vieron en pantalla. Es esto. Así de simple. Esa es la salida. ¿Qué pasa? No todas las funciones son iguales. No todas las funciones devuelven lo mismo. Por ejemplo, si yo cambio ahora y agrego otro botón, tenemos otra función distinta de JavaScript que no devuelve una alerta, así como ese. Copien ese que tienen ahí, por favor. Dupliquen. Acá le dije que no sirve de nada. Y cambien donde dice onClick, alert, pongan prompt. ¿Sí? Y acá vamos a poner ingrese nombre. ¿Sí? Le voy a poner acá info, cambiarle valor. Aprieto este. Me faltó pero un prompt. Falta la T. Gracias, Jacob. ¿Escribir mal? Sí, voy a escribir mal. Prompt. Así. La salida de este prompt es esto. Es un cartel al cual le puedo ingresar datos. ¿Está bien? Puedo escribir lo que yo quiera. Texto. Acá va texto. Por más que le ponga una fecha, ¿sí?
esto es texto. Por más que escriba true, esto es texto. Por más que escriba 0, esto es texto. Lo que ponga acá adentro siempre va a ser texto. ¿Estamos? Inclusive si no pongo nada, es texto vacío. Esa es la salida. Sí, ahí se lo copio. Ahí está. Ahora después avanzamos a esa parte, Kevin. Por ahora quiero que entendamos cómo funcionan las diferentes funciones nativas que ya vienen de fábrica en JavaScript. Y hagamos la analogía rápida, sencilla, con una función matemática, como una función que vimos recién. Gabriel, decime. Cuando lo ejecuto arriba, dice, esta página dice, y debajo sale Sí, el texto que le pongo al botón. exactamente. Eso es siempre así es el comportamiento por defecto. Ah, ok. El alert toma el dominio y lo pone como título acá arriba. Acá lo mismo. Toma el dominio y lo pone el mensaje que le pones. Gracias. De nada. Bueno, después esto creo que recibe argumentos adicionales. Prompt. Pero que no. Es como lo veo por defecto. ¿Ven? Ya tiene algo cargado por defecto. ¿Ven? Si le paso una coma y le pongo algo entre comillas de vuelta, pone ese valor acá por defecto. ¿Saben? Bien, entonces tenemos ya dos funciones nativas. Vamos a ver una tercera función nativa de JavaScript que se llama firm. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? No importa qué es, para que vean. ¿Estás seguro de eso? O seguro que sí, o lo que quiera. Es una pregunta que la salida es, acá lo veo, es muy similar a las otras, pero tiene aceptar y cancelar que esto es sí, no, true, false, verdadero, falso. ¿Sí? O sea, esto devuelve algo. Como cualquier cosa, no importa, es para que vean simplemente. Bien. Entonces, todo para long click. Pero yo podría poner, por ejemplo, on mouse over. ¿Qué es un on mouse over? Si lo miro así, solamente ahí. Un atributo más del botón. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Acá el comportamiento es distinto. Es con solo pasar el mouse por encima, ¿ven? Sin que yo lo presione, ya se dispara eso. Hagan la prueba. ¿Funciona igual? ¿O no? Bueno, ¿qué es esto entonces? Se llaman eventos. ¿Sí? Yo puedo, a través de los eventos, los diferentes eventos que puedo manejar son on click, on mouse over, on mouse blur, son diferentes tipos de cosas. ¿Sí? Es un peligro eso en el zombie. Sí, obviamente, Alejandro. Sí, sí, esto es solamente para entender que está. Ahora, ¿qué pasa? Vuelvo, ¿sí? Lo dejo como estaba y te voy a poner acá un A o un label. Mira, pongo un label. Y al label le voy a hacer lo mismo. Le puedo poner también por arriba. Puedo meter el atributo on
Hagan esta prueba. Creen un label. En vez de un click. Bueno, el on click también, mira. Click. Bien dispara. ¿Por qué? Porque a las etiquetas HTML yo le puedo asociar un evento. Sea un click, cualquier evento, casi cualquier evento le puedo aplicar las etiquetas. ¿Ah? Click. Entonces, vamos a poner acá. Ovaldo, decime. Hola, buenas noches, Carlos. Pero una pregunta, OnClick y estos eventos sigue siendo HTML o es JavaScript también? Bien. El onClick es un atributo HTML. El contenido de lo que pongas entre las comillas, eso es JavaScript. O sea, después de la función. Eso es JavaScript. Justamente la función con sus contenidos es JavaScript. Esto que está dentro de las comillas hasta acá es Ajá. JavaScript. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, vos acá puedes poner nada si querés, mira. Un clip, nada. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto no es un JavaScript válido, está vacío. Esto sí. ¿Por qué? Porque es parte del lenguaje. ¿Viste? Confirm como algo del lenguaje, es una función del lenguaje, es como un, no sé, saltar en el mundo humano. Es como un caminar que existe, por así decirlo. Es algo que existe en ese lenguaje. Bueno, cambio un clic por on most up, por ejemplo, también es. No sé por qué puse up. Pasamos por encima. Y sin que yo le diga nada, pum. Bien. Pero para eso les voy a pedir que activen la herramienta del desarrollador. O sea, que aprieten F12. Hasta acá, chicos, ¿están viendo algo muy extraño? Algo que no se entienda. Yo voy a... Hay mucho de Java y yo había visto Java, no JavaScript. Pero De Java acá no hay nada todavía, Ernesto. De Java quizás el parecido. Nada más. no, pero mencionaste variables, mencionaste if, condicionales, en fin, eso medio que Ya, la lógica. Claro, todo eso, ¿por qué? Porque así como los lenguajes, español, inglés, guaraní, qué sé yo, francés, todos tienen algo en común, que es, tienen sus palabras reservadas porque son de ese lenguaje, ¿sí? Y después tienen sus sintaxis, que es la forma correcta en la cual se acomodan las oraciones, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir, soy hola Carlos, como dije, que hola soy Carlos. O sea, hay que tener un orden para que tenga sentido esa oración. Acá lo mismo. Los lenguajes comparten todo algo similar, que son las variables, condicionales, ¿sí? Eh, Después tienen las bifurcaciones, tiene un montón de cosas que son comunes a casi todos los lenguajes. Chiasmani, decime. Estoy viendo que no hay que poner punto y coma después de terminar la oración. Bueno, eso es una. Puede o no tener. Claro, en JavaScript Esa es es la opcional. sintaxis de JavaScript, claro. Exactamente, es opcional. Yo cuando lo pongo acá, inline, no le pongo punto y coma, pero yo recomiendo ampliamente que en las otras formas, al final de la línea, punto y coma. ¿Sí? Por más que no sea obligatorio, tómenlo como de facto de que sí. Sería como una buena práctica. Es una buena práctica, exactamente. A ver, ¿qué dicen los comentarios? Solo cambia la sintaxis, por lo que C++ es más restrictivo. C++ estamos hablando de palabra mayor, ¿no? C, C++. Muy liberal. Bueno, sigamos. Les pedí que
activen la herramienta del desarrollador. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra funcioncita sencilla. Vamos a copiarla de arriba. Poner acá, de vuelta. Y para este botón, en vez de hacer esto, vamos a decir mostrar por consola. Ahí. Y en vez de confirm, en vez de warning, le voy a poner success. Y acá, en vez de poner esto, voy a usar algo que no es una función, es un objeto que vive también de fábrica. O sea, ya existe en JavaScript, que se llama console. .log. Mensaje enviado a la consola. Hermoso botón. ¿Ven lo que hace? Envía un mensaje por la consola. Sí, Jacob, esa sería la forma casi más general, ¿no? Console log. Bien. Bien. Voy a sacar esto de pasar el mouse por encima porque... Ahí. Consola. ¿Estás seguro? Esto es un... Pero seguro le voy a poner confirm, así sabemos de qué estamos hablando. Este es un prompt. Okay. Este es un alert. Entonces ahí todos tienen nombres. Alert, prompt, confirm, console. Cambiamos esto por console. Perfecto. Creo que ahí queda bien claro que hace cada uno. ¿Sí? Bueno, ¿les funcionó a todos los 4 botoncitos? Vamos a pasar a otra cosa. ¿Sí? Profe, ¿podrías pasar el código? ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero darle un poco de dinamismo a mi sitio y decir, bueno, lo que cargue acá, pensemos esto, lo que yo ponga como nombre, lo quiero mostrar acá, nombre igual tal cosa, o en la consola, nombre igual algo, ¿no? Es un escenario válido. Entonces, ¿cuál es su nombre? Juan de los Palotes. ¿Sí? Juan de los Palotes. Y quiero mostrar Juan de los Palotes acá en la consola. Ahí empiezo a combinar las cosas que me da el lenguaje. Por un lado es esta salida, que la puedo almacenar en algún lugar, porque acá no lo tengo. Y para eso necesito las variables. Entonces vamos a explicar el concepto de variable. ¿Alguna vez fueron no sé? Imagino que sí, ¿no? Yo suelo ir mucho y también cocino mucho. Cuando van a la cocina, ¿vieron? Siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Voy a la alacena. No, alacena no. Yo a la parte de abajo. Sí, alacena. Que tiene cajones. Y ahí yo guardo. Tengo mis cuchillos. Mesada, gracias, no me salía el nombre. Mi especialidad es la empanada cortada a cuchillo, por la duda. Y cuando hago empanaditas tengo que ir y buscar el cuchillo, el tenedor, perita o algo, ¿no? Cuestión que lo que tengo acá son cajones. ¿Ven? Entonces, cuando en estos cajones guardo algo, puedo decir que este tipo es distinto a este tipo y este tipo es distinto a este tipo. Son 3 cosas diferentes las que estoy guardando, ¿no? Bueno, en JavaScript pasa algo parecido. Hay cajones en JavaScript donde se guardan los tipos de variables. ¿Sí? O sea que tenemos diferentes tipos de variables. No solo en JavaScript. En la mayoría de los lenguajes hay diferentes tipos de variables. Yo podría pensar que, por ejemplo, lo que es texto, ¿sí? Se guarda en el cajón de los strings. Se llama así el cajón. Lo que es números, por ejemplo, el número 500, se guarda en el cajón de los numbers.
Ese es un cajoncito distinto. Los que son sí o no, o true o false, se guardan en el cajón de los booleans. Son cajoncitos solamente para guardar este tipo de valores. Después, también hay lugares para guardar las funciones. O sea, yo puedo guardar una función. ¿Sí? Y así podría crear, por ejemplo, un objeto. También. Un object. Es un tipo de dato también. Y podría seguir, pero mi intención es no variarlo, sino que se entienda la idea de que en la computadora los tipos de variables distintos son estos, entre otros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que JavaScript es un lenguaje, ¿sí?, que tiene tipo de variables, pero es un lenguaje de tipado débil. ¿Qué quiere decir esto? Como pasa en el mundo real. Yo tengo mi cajón de cuchillos, pero puedo venir y meter una cuchara acá adentro. ¿Pasa algo? No. Quizás cuando me meta la mano me pueda enganchar un cuchillo y me pueda pinchar el dedo. Nada más. En JavaScript pasa lo mismo. Yo puedo meter un object en el cajón de las funciones, o puedo meter un string en el cajón de las funciones, o puedo meter una fx en la función del... así. ¿Por qué? Porque es tipado débil. No es restrictivo, no es un tipado fuerte. Y por ejemplo, eso no se puede hacer ¿en qué lenguajes? En Java, en C++, en C. ¿Por qué? Porque son lenguajes de tipado, fuertemente tipado, se les llama a esos lenguajes. ¿Sí? JavaScript es tipado débil. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir con este lado. Que es la parte, creo yo, la parte más sencilla. Pero para eso, ¿dónde escribimos esto? Bueno, vamos a introducir la forma segunda, por así decirlo, escribiendo dentro de la etiqueta script. Todo lo que escribamos acá dentro de esta etiqueta en el HTML va a ser código JavaScript. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ir a nuestro HTML. Ese va a ser nuestro nuevo style, el script. Exactamente. Va a ser algo muy similar a nuestro style. Por eso hice la analogía, para que sea fácil de entender. ¿Ah? Bueno. Vamos a... Primero, esto es un comentario. ¿Qué quiere decir? Que JavaScript lo lee de arriba hacia abajo y dice, ah, mira, un comentario. Bueno, no importa. No le da importancia. ¿Sí? Ahora bien, definamos nuestra primera variable. Defino mi primer variable. ¿Cómo? Así. Let. Y acá les tengo que contar que los lenguajes tienen palabras reservadas. ¿Se acuerdan que les dije, no? Que los lenguajes tienen sus propias reglas y demás. Bueno, también están las palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Que yo las palabras reservadas no las puedo usar para otra cosa. Si el let es para definir variable y punto, no lo puedo usar para nada más. Entonces, let, ¿qué cosa? No sé, mi primer variable. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy definiendo un lugar de memoria. ¿Sí? Cuando yo hago let mi primer variable, básicamente le estoy diciendo a la computadora, ¿me reservas algún cajoncito en algún lugar? ¿Un cajón? Entonces esto apunta a una dirección de memoria en algún lugar de la memoria RAM, ¿sí?, que en principio cuando yo lo defino así, acá dentro del cajón, JavaScript guarda un defined. Ese es el valor por defecto cuando yo lo defino de esta manera. ¿Me siguen con la idea? Acá. Entonces, vayamos un segundito acá. ¿Vieron que yo puse acá, en este, clic y me muestra el mensaje acá por la consola? Bueno, lo mismo puedo hacer estando en esta forma, acá. ¿Qué tengo que hacer? Esto que está acá. Lo mismo lo puedo copiar. Lo puedo poner acá abajo. Pero en vez de mostrar mensaje enviado a la consola, muestro qué es lo que tiene mi primer variable. ¿Ven? Estoy utilizando algo que viene de fábrica con mi primer variable definida, que no tiene nada, y como les dije, guarda undefined, es el valor que tiene. Pruébenlo, tiene que salir algo similar a eso.
¿Sí? Un poquito. A ver los que veo en pantalla. Osvaldo, Marce, Cecilia, Gabriel. ¿Qué dicen? ¿Sale? Yo la verdad no estoy tirando código, Carlos, estoy siguiendo el código tuyo. Perdón, ¿dónde debería salir? ¿En la consola? Hola. Sí. No me sale nada a mí. No, a mí tampoco. A mí me sale. A mí también. No se Está escucha, muteado, Carlos. profe. Bueno, lo que le decía, lo que no quiero es copiar y pegar y que ustedes simplemente copien y peguen, digo, sino que le peguen gancho y que a ver qué sale. Si falla, falla y lo arreglamos para ir. Pasa, profe, que en mi primer variable no hay nada. Entonces por eso no puede ver nada. No puso ningún texto ni un número tampoco. Es que esa es la idea. La idea es que vean lo que les contaba recién acá en el dibujito. Que cuando yo defino esta variable, adentro del cajón, ¿qué hay? Undefined. Es lo que estamos viendo acá. Cuando definí mi variable y lo mandé a mostrar por la consola, en la consola me aparece undefined. Y me aparece bien, dice. Bien, esa era la idea. Soy malísimo explicando, no, perdón. Quizás me expresé mal. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer algo distinto. ¿Qué pasa? Como dijimos que esto se lee de arriba hacia abajo, ¿ok? Si yo vengo y si esta es la línea, supongamos la línea, no importa cuál, bajo un par de líneas más y digo, ahora mi primer variable es igual a Carlos. Yo en mi caso pongo mi nombre. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice acá? Simplemente le cambié ¿qué cosa? El contenido. ¿Sí? Entonces vino por acá. Cuando hice esto, le terminé asignando algo nuevo al cajón. Entonces esto se pisa y pasa a valer Carlos. En la misma posición de memoria, dentro del mismo cajón, simplemente borré lo que tenía y le puse algo distinto. ¿Bien? Esto, o sea, mi variable igual a esto se llama asignación. ¿Sí? Acá estoy asignando. Es una asignación. Gabriel, decime. Sí, cuando hiciste el let, el tipo dijo, bueno, esto no está definido porque no sabía qué tipo de datos tenía que manejar. Exactamente. Si le hubieras definido un tipo, podés hacerle un let con un tipo de datos y si fuera en el caso numérico te mostraría un 0 en vez de define en la consola. Sí, en realidad le pones el 0 y ahí te muestra el 0. Ah, directamente. Directamente. Lo que no le puede decir, mira, esto es un number. Eso no existe. O sea, no podemos hacer esto. Solamente podemos decir definí let mi variable igual y el valor que le pongas ahí, ese va a ser el valor que te muestra de este lado. Entonces lo podemos utilizar para todo. A ver, Gaby, y ahí te respondo, digo, ¿cómo, Gaby? El let no asigna, define, es como un define de... ¿Define de qué era? ¿De qué lenguaje?
o un DIM, o cuando dimensionas DIM, ahí algo, está. un espacio de memoria, una reserva de espacio de memoria. Sí, igual te entendí, el DIM lo conozco. No, ya sé, sí, más vale que sí. El DIM, wow. Claro, es la misma analogía, es el DIM, Ok, exactamente. listo. Ahora bien, ¿cómo sé? Y ahora sí digo, perdóname, me preguntaste algo y no te respondí. No, que lo podemos reutilizar para cualquier tipo de datos. Lo definimos y después le asignamos una cosa, después le podemos asignar otro valor. Eso es lo que decía acá, de que vos podés, como es tipado débil, podés intercambiar y poner cosas en los cajoncitos distintos. Y yo ahora vengo, ¿sí? Pero antes de eso, ¿cómo sé el tipo realmente de datos? Bueno, otra palabra reservada del lenguaje que me permite saber qué tipo de dato es la palabra typeof. ¿Sí? Typeof es una palabra reservada del lenguaje al cual yo le digo, ¿me decís el typeof de esto? Y te va a decir number, string, boolean, object y ese tipo de cosas. Mira. .log typeof. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjate que el console log muestra valor de variable, pero también muestra, ¿ves? Te dice que el tipo de datos de esa primera variable es number. ¿Ok? Hagan la prueba, por favor. Y vean ustedes mismos en su consola eso que yo acabo de hacer. Y pregunto, con toda sinceridad, ¿se entiende lo que estamos haciendo, chicos? Arrancamos bien de abajo, con lo más sencillo que se me ocurre. Sí, sí. Consulta, si defines con el let una función, si no le manejas variables, ¿te da un onFile igualito o te tira la función o te tira el valor que tome en memoria? Si vos haces let es igual a alert, te dice function, ¿ves? Ah, ok, buenísimo. Que dice acá, le asigné ese que les conté. Alert es una función de fábrica que ya existe en JavaScript. Lo único que hice es le asigné a mi primera variable esto que está acá. Bien, vuelvo al 10. ¿Les salió similar en su consola, chicos, o no? ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Bien. Entonces, le puedo cambiar el valor, dijimos, ¿no? Puedo, como es tipado débil, puedo asignarle otro tipo a la misma variable. ¿Qué significa eso? Que ahora mi primer variable es igual a Carlos. Arrancó siendo un número, ahora lo convertí a texto. Y hago lo mismo, copio estas mismas dos líneas y lo vuelvo a poner ahí abajo. Entonces ven, primero dice number, 10, y después dice string, Carlos. ¿Sí? Puedo hacer dos cosas. Puedo venir y decir, en una sola línea quiero que me aparezca el number y el valor. Entonces, puedo poner una coma acá, fíjense. Puedo poner esto, y después una coma, y acá abajo poner esto otro. Al lado, perdón, no abajo. Entonces me ahorro una línea y me queda number 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el console log, dependiendo de lo que yo le pase como argumentos a esa función, muestra 1, 2, 3 o 4 parámetros, lo que sea. Gregorio, decime. Profe, a mí me aparece subrayado con rojo. Lo más probable es Mi que esté mal primera escrito variable. algo. Lo más probable es que esté mal escrito. ¿Podés copiar tu código acá en Puede ser que CodeSearch? como tenga el mismo. Sí. Copialo acá y pegalo y yo lo pruebo de este lado, a ver qué dice. ¿Vale? Claro, bueno, acá hay un problema. Ahora lo explico. Sobre tu código el problema es este. No podés definir dos veces una variable. Tenés que sacarle let en la segunda. ¿Ok? Ah, listo, allá. Listo, gracias.
No. Bueno, vuelvo. Hasta acá, chicos, sencillo, ¿no? Defino variable. Vimos que como es tipado débil, puedo reemplazar el valor, arranca con número. Vimos que le podemos asignar una función. Ahora, ¿qué dicen? Yo quiero que este prompt que está acá, este valor que cargue, quiero poder mostrarlo en la consola también. Entonces, vamos a hacer así. Ahí. Vamos a decirle mi primer variable, de vuelta, va a ser igual a algo similar a lo que hicimos acá arriba, al prompt, ese que está acá. Este prompt, ya dijimos que devuelve, retorna algo, ¿no? Es una función que su salida, ¿sí? La salida de este prompt, ¿cuál es? Es una pantallita. Esto que está acá. Entonces, un segundito. Ahí. Esta pantallita que está acá. Aparece esto. Lo que voy a hacer ahora es con esta variable que cargamos acá, la voy a mandar a mi primera variable. ¿Sí? O sea que, como esto tiene una salida de un string, ¿no? Vamos a poner así, esto sale un string de lo que yo cargue acá. Y como sale un string, lo voy a almacenar dentro del mismo cajón que tenía antes. O sea, lo voy a almacenar esto y lo voy a meter acá adentro. ¿Se entiende? Mi primer variable va a ser igual al prompt. Puedo poner doble comillas o comillas simple. ¿Sí? Para JavaScript manejarlo va a ser en este punto lo mismo. Poner doble o poner una simple. Ingrese. Y después hacemos lo mismo. Mostramos por la consola lo que se guardó en mi primera variable. Lo vamos a mostrar acá. ¿Se entiende lo que dice acá, chicos, en esta línea? ¿Preguntas, dudas, algo que quieran? ¿O seguimos bien? Funciona ok, dice Kevin. Gregorio dice que están bien. A ver, guardamos. Se ejecuta, ¿por qué? Porque dijimos que se lee de arriba hacia abajo y llega a este punto y encuentra que hay un prompt. Como encuentra que hay un prompt, pum, está como cargando. No es un error, está como cargando porque no termina de soltar esto. Esto es bloqueante. Recuerden que en un momento hablamos de bloqueante entre el @import y el link, ya con CSS. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces acá es bloqueante en el sentido de que si está esa función, se queda esperando hasta que vos hagas algo con esa pantalla. Ingreso mi nombre, Carlos. Cuando apriete aceptar, esto devuelve y se va a guardar acá, en el cajón, el valor. Tuki. ¿Y ven? Ahí está. Aparece mi nombre. ¿Cómo lo ven hasta acá? Y yo, ¿no? ¿No tiene mucha vuelta o sí? Bien. Mejor así. Y esa es una nueva variable, ¿verdad, Carlos? Porque está en minúscula, ya no es la misma variable que había definido anteriormente en mayúscula. No, no, es la misma, mirá. Mi primer variable, mi primera variable. Son todas las mismas variables, no hay dos. Digo el contenido, en realidad. Ah, el contenido sí. El contenido es lo de menos porque se guarda y va pisando el contenido anterior. Ok. Entonces,
saco los comentarios un poquito para que se entienda mejor. Camel, ¿qué dice Pablo? Sí. Una cosa que no lo dije. Si esta variable se llama A y hay otra variable que se llama A, son dos cosas distintas. Son dos direcciones de memoria distintas. ¿Ah? La A minúscula es distinta a la A mayúscula. A esto se le llama que es case sensitive. O case sensitive, como lo quieran decir. Básicamente. ¿Ok? Sigamos. Vamos a venir acá. Voy a sacar los consoles que tengo. Vamos a hacer algo más sencillo. Voy a definir dos variables. Y ahora ya voy a cambiar por A, B, ¿sí? Y voy a definir el resultado, ¿sí? Igual a A más B. Visto, ¿qué creen que va a pasar acá? ¿Rompe? Va a intentar sumar. Claro, primero no le dije nada, pero acá tenemos una asignación, ¿no? De una suma. O sea que acá ya estamos metiéndonos en otro terreno que es, estamos viendo operadores aritméticos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, entre otras. Vamos a ver las otras. ¿Sí? Y estamos combinando en la misma línea una asignación. Porque al igual se asigna la suma a este valor que está acá. Pero claro, esto no tiene resultados. Si yo pongo console.log y muestro qué es lo que tiene ese res o ese c, es none. Y aparece algo como, wow, ¿qué es un none? Bueno, none significa not a number en JavaScript. ¿Okay? O sea, cuando vean esto, significa que lo que quisieron mostrar acá, o mejor dicho, esta operación no se pudo hacer, por ende vale none. Not a number. Si yo acá le pongo igual a 10 y lo intento hacer, de vuelta, 10 más undefined no es un número, entonces es un not a number. Si yo al B, le igualo un 20, ya la cosa cambia. Y ahí resuelve sin problemas. Ahí tenemos una suma como el de toda la vida. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien. Y yo, en vez de sumar números, sumo strings. A ver, ustedes díganme qué ven en su consola. A ver. Te las concatena. ¿Cuánto te dio, Marcel? No lo hice, pero te da 10-20. Ah, te da 1020, exactamente. Te da como 1020 parece, ¿no? Pero no Es. ¿Por qué? Porque está en realidad concatenando, o sea que este operador aritmético, cuando haces sobre números, suma números enteros, o números mejor dicho, cuando lo haces al operador aritmético sobre strings. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos si tuviéramos que resolver esto? Bueno, lo bueno es que existe de fábrica algo que se llama number. Así. O sea, agarro ese A. Sí, en realidad es una conversión. ¿Sí? Lo que hace es, el number toma un valor que es como una función, si te das cuenta, ¿no? Porque cuando hay un paréntesis, ya es algo sino una función. Le pasas algo por parámetro y esa cosa adentro dice, ah, mira, un string sale número. ¿Mm? ¿Conocen el Copilot de Microsoft? Yo tengo mi Copilot de gatito. Me fumó de vuelta. ¡Auch! Ahí lo sacamos. Bueno. Entonces acá puedo convertir strings a números usando el number, pero también lo puedo hacer haciendo más delante del A.
el más delante de la me lo convierta en número también. ¿Ok? Felipe, decime. Esto todo lo estamos suscribiendo en Bootstrap Componentes HTML, ¿no? Perdón, no. Esto lo cierro porque puede marear. Todo es el index que estábamos haciendo. Todo el index. Ah, ¿esto es en el en un index nuevo? No. Yo agarré el que yo tenía y recorté un poquitito porque quería usar los colorcitos que ya venían, que estaban lindos. Por eso dejé solamente los 4 botones en mi index, pero no tienen que hacerlo ustedes igual, chicos. Agarren otro. ¿Cómo lo nombraste? ¿Index? Sí, index HTML, el que habíamos visto en la clase anterior, Felipe. ¿Te acuerdas que lo usamos para desplegar en GitHub Pages? Ok. El mismo usé yo, pero no uses el mismo si querés. Créate otro para no romper el anterior. Dale. Jacob dice parseInt se podría utilizar para transformar los strings. Ah, no dije nada. Sí. Entonces, acá también puedo usar parseInt, como dijo el compañero. Se hace. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? A ver. Vimos que el más delante de un string, esto te da un number. Vimos que el number con un string te da un number, ¿no? Y el parseInt de un string te da un number. Estas son las formas de convertir cadenas a strings. ¿Ok? Bueno, y si yo quisiera que los valores sean cargados por el usuario en vez de ponerlos así a manopla, ¿qué tendría que usar? Un input. Un prompt también. Un prompt, exactamente. Un prompt. Y que sea. Bueno. ¿Se ve? Apa. Y ahora pongo 10. Perdón. Ahí. Y que sea 15, se ve 30. 45. Perfecto. Perfecto. Y si en vez del console quiero mandarlo por una alerta, bueno, alert. ¿Sí? Con todo lo que aprendí hasta ahora nomás. Y que sea 15. Y que sea, bueno, 5, 25, 30. Perfecto. ¿Qué pasaría si se... perdón, si en vez de hacer una suma quisiera hacer una división? ¿Cuál sería el cuidado que tendría que tener? Que el divisor sea menor que el dividendo, al revés. Que no sea 0. Que sean números enteros, sin coma. Que B sea distinto de 0. Yo me puedo dividir por 0, ¿no? Por lo menos puede llegar a dar un número infinitamente grande. O si pongo 0 en realidad no está definida. Dice infinity. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número infinito. Por lo menos para JavaScript lo determina de esa manera. ¿Sí? Ahora, si yo defino un valor que sea numérico pero con decimales, por ejemplo, 10,5, 20.5. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar con esto? Pero se va a romper porque está esperando un entero. No se rompe. ¿Qué pasa, Marcelo? No hay que definirlo como float. Sí, como float. Claro, básicamente tenés una pérdida de precisión, ¿no? Claro, pero en realidad no te toma la coma, te lo toma como entero. Claro, esa es la pérdida de precisión, perdés el Exacto. punto 5. Exacto.
Entonces hagamos la prueba. Voy a ingresar 10.5 y 20.5. Bueno, hice una edición acá, soy un fenómeno. Sumo de vuelta. Otra vez, 10.5. Claro, perdí 0.5, ¿no? Era 31 la cosa. 10.5 más 20.5. ¿Por qué? Porque acá tengo una pérdida de precisión. Todos entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Si no, por favor levanten la mano, chicos. No se queden con duda. Bruno, decime. No, Pasó fue una por moto, me error, parece, profe. ¿no? Ahora sí, decime. No, fue por error, digo. Ah, ok. Entonces, existe otra cosa que se llama parse float. ¿Sí? Ese lo puede resolver sin problema. 10.5, 20.5, 31. Ahora sí. Porque el parse float contempla este punto 5. ¿Sí? ¿Puedo usar el más con un paréntesis y el más con un paréntesis delante? Más. Claro, ¿no? 0.5, 20.5. ¿Ven? Más A. Medio raro, ¿no? La forma, pero ven la versatilidad que tiene el lenguaje. O sea, puedo hacer este tipo de cosas. No hagan esto. Pero bueno. Bien, entonces vamos a dejar ahí o con el number. ¿Sí? Me gusta más el number. Es más natural para mí leer un number de algo. Excelente. Bien. Ahora, vamos a tratar de meter a este amigo confirm. ¿Sí? Acá. Te lo saco. Ahí. Vamos a decir salir es igual a confirm, que diga, ¿estás seguro? ¿O desea salir? Ahí va. ¿Desea salir? El valor que retorna desea salir, en base a lo que yo presione, va a ser o true o false. Fíjense. Console.log. ¿Desea salir? Cancelar. Aquí dice false. Desea salir, aceptar, dice true. O sea, esta función, la salida es solamente dos cosas. O true o false. Ahora bien, sin meterme de lleno todavía en lo que es una bifurcación. ¿Cómo hago yo para saber si es sí o si es no? ¿Qué? O sea, ¿vieron el caminito que les dije? Yo vengo caminando acá y quiero tomar un camino o el otro. ¿Para allá o para acá? Uso esto. No condicional. Meto un condicional, así de simple. Ahora, los condicionales evalúan acá adentro true. Si esto dice true, viene siempre para el lado derecho, opa, depende. Si dice true, lo que evalúa acá adentro hace una cosa, pero si dice false, va por lo que llamamos else. Si es verdadero, va por un lado, else va para el otro. Ese es el famoso if else. Entonces, ¿cómo queda la secuencia completa? Si pasa algo, lo pongo así en criollo, ¿no? Si pasa algo, llavecita, else, llavecita. Entonces, si este pasa algo es true, entonces hace esto. Else, esto otro. ¿No? Entonces,
persona, sí, tal cosa, true, viene por este lado, si no, va por este lado. Así de simple, ¿no? No sé si hay que darle más complejidad a esto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es un if? Evalúa algo acá adentro. Y como sabemos que este salir es true o es false, entonces yo puedo aplicar acá. Si salir es igual a true, o simplemente salir, porque dijimos que salir, ¿qué vale? O vale true o vale false. Y salir, podemos poner alerta. Else. Console log. Seguimos. ¿Entienden la línea 49, 50 hasta la 54? O sea, todo ese bloquecito. Aquel que nunca vio JavaScript, necesito que me diga sí o no. El que lo vio seguramente, o programación algo, esto es una pavada, es muy sencillo. Pero el que nunca vio nada, me gustaría que me diga no, no entiendo, sí entiendo, y ahí corregimos. Nadie me dice nada, me da un poco de miedo. Queda. Profe, se entiende bien, por ahí estaría bueno, yo esto ya lo había visto, pero me parece que está bueno el aclarar ese salir dentro de paréntesis que está tomado como true. Claro, salir, esto. Pasa que, claro, no expliqué el igual todavía, porque tendría que haber explicado la verificación de un dato. Claro, como noción, digamos, para que se entienda que es lo mismo que el igual, digamos. Claro. Salir igual a true. Está preguntando si salir es true, ¿no? Básicamente, salir es true, como una pregunta. Salir es true. Es esto que está acá, dentro del paréntesis. ¿Ah? Esa pregunta se hace acá adentro. El tipo de datos de salir, ya sabemos que solo puede ser true o solo puede ser false, o sea, tiene solamente dos valores posibles. Escribir salir igual a true es lo mismo que decir salir, porque el if evalúa solamente true o false. Es true, dice chau, si no, seguimos. Y encima, uno es una alerta y el otro es un console. Son todas herramientas que estamos viendo hasta acá. Lo único diferente es esta estructura. Entonces, hagamos la prueba a ver si funciona. Salir, chau, porque puse aceptar. Salir, seguimos en console. Hagan la prueba y díganme si funciona. A ver. Console para nosotros ahora sería como la parte del desarrollo que estamos haciendo para después mostrar, para después sí, mostrar la parte del navegador. Console siempre te lo va a mostrar acá, Osvaldo. No, pero lo que quiero decir es, en este momento que los empezamos a usar más seguido, es como eso, pues, como un verificar el desarrollo que estamos haciendo. Sí, es como para decir, va pasando por acá, hizo esto, lo otro, vos viendo como un log de lo que va pasando. Ok. Para este punto es solamente ir mostrando con las herramientas que tenemos a mano el funcionamiento de JavaScript. Perfecto. Nada más que eso, por ahora. Bien. Bueno, yo creo que como introducción me parece que estamos bien de JavaScript.
si tienen alguna duda, algo, yo les habilito ahora el formulario, que estamos llegando al cierre. A ver sin querer algo. No, ahí les paso el formulario. Tirín. 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 Bueno, no sé si le tenían miedo a JavaScript o no, no sé, cuéntenme qué les pareció. Arrancamos tranqui. No sé, para mí arrancamos tranqui. Interesante. Bueno, ahí está el formulario habilitado, así que vayan cargando el presente. Bueno, ¿qué vamos a ver la clase que viene? Vamos a entrar más en detalle en los operadores. A los operadores aritméticos, los lógicos, los relacionales. A ver, todos estos. Felipe, decime. ¿Puedes actualizar una vez más el CodeShare, por favor? Gracias. Y de nada, mi intención es, como siempre, tratar de que sea esto, ¿sí? Dinámico, en el sentido de no estar jugando solamente con la consola, sino ir intercambiando un poquito y poder hacer la captura de datos a través del DOM, porque en sí no son cosas difíciles. Entonces mi intención es apuntar, por ejemplo, acá, en este escenario, ¿no? Con JavaScript capturaríamos esos datos, ¿no? Haríamos esto. Armaríamos un formulario común y silvestre con dos campos, ¿sí? Por ejemplo así. Tendríamos un botoncito. Acá tendríamos el usuario. Acá pondríamos la password. Tendríamos login, por ejemplo, ¿no? Un botoncito. Entonces, como ya aprendimos a asociarle onClick, haríamos onClick. Y le asociaríamos a una función, pero ya una función nuestra. Vamos a crear nuestra propia función. Bien. ¿Qué va a ser nuestra propia función? Capturar esos datos y va a intentar hacer la validación. Para eso vamos a crear una function. Perdón, Felipe, te silencio por las dudas. Nuestra propia función, la vamos a llamar, no sé, validar. Esto es un spoiler de lo que vamos a seguir viendo más adelante, ¿no? Vamos a hacer una función validar. Y desde JavaScript vamos a ir a capturar estos valores desde acá. Y desde acá vamos a capturar estos valores. Los vamos a asignar a variables, por ejemplo, U y P. Y después lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a preguntar si, por ejemplo, es, ya lo pongo en pseudocódigo, ¿no? Tal cosa, ABC. Y después vamos a preguntar también si la password es tal otra. Entonces, vamos a inclusive a poner un mensajito por acá que diga OK o no OK, pero ¿desde dónde? Desde acá mismo, desde la función JavaScript, vamos a ir a alterar este mensaje. Eso es la potencia, y ahí es donde uno empieza a ver todo lo lindo de JavaScript. Solamente un console con un qué sé yo, ¿no? Esto me parece que empieza a tomar más color de esta manera, ¿sí? Todo esto por medio del manejo del DOM, ¿sí? El Document Object Model. Pero bueno, falta, simplemente es un spoiler de lo que vamos a empezar a ver, como para atraparlos y que no se quieran ir. ¿Estamos? Bueno, chicos, por hoy estamos, así que tienen para divertirse el fin de semana. Bueno, buenas noches, gracias, profe. Chicos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Buen fin de semana, profe. Hasta luego.